Después tendremos a Fabiola Castillo Rojas, con el relato Viaje hacia el mundo de Yatva. Y para finalizar, un extracto de Gabriel Vicente Montalvo, de su libro Yo no olvido. Ya sabes que si quieres enviar algún relato o fragmento de tu novela, solo tienes que escribirme a relatosaldente@gmail.com. Aquí estamos de nuevo en Relatos al Dente. Y ahora nos toca viajar a otro mundo, el mundo de Yatva, que ha creado Fabiola Castillo Rojas con su relato Viaje hacia el mundo de Yatva. Dice así. Revisé por última vez mi cuarto semivacío, buscando algo que se me hubiese olvidado. El camión de mudanza se llevó el día anterior mis muebles. Nosotras tomaríamos el avión rumbo a Osorno al anochecer. Entonces advertí que en un rincón de mi armario estaba mi vieja mochila, la que solía llevar a la feria. La abrí despreocupadamente sin recordar lo que contenía, y encontré el libro de poesía que compré. Lo había olvidado sin leerlo jamás. Me paralizó la oleada de recuerdos que me trajo el libro. Me estremecí al ver la portada, pero lo abrí. Me senté en el suelo, iluminado por la luz de la mañana que entraba a través de las ventanas sin cortinas. El texto empezaba con un prólogo, donde un autor que desconozco hablaba de la hermana Inés, la novicia que escribió el libro. Ella no escribió nada más porque falleció antes de tomar su voto, en un invierno particularmente crudo en el convento aislado donde se enclaustraba junto con otras monjas. La describía como una iluminada que gozaba de la gracia de Dios, quien la dotó del don de la contemplación y del asombro frente a la naturaleza. En sus orígenes, hija de campesinos, creció aprendiendo a distinguir las hierbas con las que su madre curaba a muchos enfermos que acudían por su ayuda. Su profundo conocimiento de la naturaleza no disminuyó su entrega a Dios, y compatibilizó ambos al ser aceptada en el convento a los 13 años de edad, donde su manejo de la medicina herbal facilitó la vida de las ancianas religiosas. En el convento le permitieron escribir poesía, porque su estilo ensalzaba el amor a la obra de Dios, y relataba la calma del hombre que se une al Creador en alegre convivencia con la naturaleza. Ahora supongo que podría decirse que era la obra de una campesina dirigida a gente campesina y sencilla, que a principios del siglo XX todavía vivían en un sitio apartado, ajenos a los tormentosos signos de cambio que se abalanzaban sobre Europa, y que pronto hundiría aquellas tierras en las dos guerras más grandes que ha visto la humanidad. Pero nada de eso se anticipaba en las palabras del escritor, quien probablemente era un sacerdote. El convento estaba por aquellos días aislado de la modernidad. Además de citar una brevísima biografía de la novicia, el escritor recomendaba el cuento como una onírica fantasía pastoril, encerrando en sus palabras la insinuación de que el cuento debía ser entendido como fruto de la imaginación inocente de una niña. Eso era la novicia, demasiado cercana al bosque y a los cuentos de hadas. Por supuesto, esa introducción me intrigó lo suficiente como para olvidar mi labor y sumirme en la lectura del libro. Este comenzaba con unos bellos versos que elogiaban los hermosos paisajes montañeses de España, donde se desarrollaba la historia. El libro se llamaba Viaje hacia el mundo de Yatva, un nombre sugerente que evocaba genios de las 1001 noches, aunque la extraña niñita de la cubierta del libro no parecía un genio en absoluto. La novicia describía los paisajes de su historia como si hubiese sido el lugar donde ella vivió toda su vida. Tanto parecía conocerlos. Se trataba de bosques encaramados en montes altos, más allá de los sitios donde los pastores llevaban habitualmente a sus rebaños para alimentarlos. Por aquellos lugares jugaba el hijo más pequeño del herrero. Alonso era un niño imaginativo y soñador, que escapaba de su casa para vagabundear por los montes. No había castigo ni amenaza que lograra detenerlo, por lo cual sus padres pensaron que su interés obedecía al llamado de la vocación de pastor. En una de sus correrías, durante una primavera plácida, Alonso cruzó un caudaloso río que habitualmente era imposible de vadear, pero que en aquella estación había arrastrado cantos de roca gigantescos, formando un improvisado e inestable puente natural,
que cualquiera podría sortear con varios saltos intrépidos. El niño, por supuesto, no dudó ante esa oportunidad y saltó de roca en roca. Llegó al otro lado del río, donde se veía una colina cubierta de espesa selva. Los árboles eran muy altos y tupidos. Multitud de arbustos de hoja enorme cubrían todo el suelo, sin permitir adivinar sendero alguno. Alonso creyó ver una pequeña luz en la sombra y decidió adentrarse en la colina para alcanzarla. Advirtió ciertas similitudes entre esta intrigante luz y el aura luminosa de Fabro, entre ese encuentro y el mío, el que inició mis aventuras explorando el parque Mauida. Continué leyendo los versos cuyo ritmo me atrapaba en un somnoliento hechizo. Alonso se metió en la maleza, abriéndose camino con dificultad. A ratos perdía la pista de la luz que lo guiaba, pero justo cuando decidía regresar sobre sus pasos y abandonar la persecución, la luz reaparecía trayéndolo de nuevo, traviesa, varios pasos más adelante. Pasó un buen rato y de pronto Alonso descubrió que le costaba menos avanzar. Vio un sendero en la oscuridad y ya no necesitó ninguna luz para orientarse. Notó que el camino ya no ascendía como al principio, sino que descendía adentrándose cada vez más en el corazón del bosque. Los árboles se cerraron a su alrededor, dejando abierta únicamente una tenue senda, por donde caminó atento a detalles tales como las flores del camino, cuyos pétalos se cerraban con la falda de luz formando embudos multicolores. Alonso recorrió el sendero cada vez más oscuro hasta llegar a una especie de claro donde los árboles tenían troncos más gruesos y cortezas lustrosas. Ninguna luz penetraba entre las copas de esos árboles. Era un espacio circular de pocos metros, despejado de árboles en su centro. Unos minutos antes la luz brilló desde el corazón mismo del claro, y él la siguió. A sus ojos les tomó cierto tiempo acostumbrarse a la penumbra, y ninguna luz reapareció para orientarlo. De pronto, Alonso detectó que una niebla fosforescente, parecida a un polvo luminoso, venía desde 2 o 3 diferentes direcciones girando en espiral. Se acumuló en la base de un gran árbol, formando hélices cada vez más apretadas. Lo distinguió con claridad por su brillo, el que iluminó al mismo tiempo, permitiéndole ver mejor los objetos del claro. Los troncos grises, las hojas de los grandes helechos color verde oscuro por arriba y plateados por abajo. El suelo del claro era una alfombra mullida de multitud de hojas de una amplia gama de matices de verde, amarillo, gris y rojo. No apartó la vista de aquel remolino brillante que sospechó se trataba de la misma luz que él había seguido. Realmente ésta podía cambiar de forma, y en aquel mismo instante lo estaba haciendo, frente al asombrado niño. Los espirales se alargaron al tamaño del muchacho, trazando la silueta de una persona. Al cabo de un pestañeo, Alonso se apoyó en una rama para no caer por su sorpresa. Una nítida figura infantil, una niña, se reclinó en el gran roble justo frente a él. La niña era pálida y su piel emanaba un resplandor dorado. ¡Ah! Un resplandor dorado, pensé. Era demasiada similitud con mi experiencia en el parque. La niña era descrita en el libro con características extrañas. Un rostro triangular de orejas y mentón puntiagudos, exactamente como en el dibujo de la portada. A mi entender, no pudo tratarse de otra cosa que de un hada o un elfo de los bosques. En cambio, Fabro no era otra cosa más que un niño, con piel, cabello y apariencia humanos. Yo no podía estar equivocada. Lo toqué. Años después, mientras yo crecía, pensé que había visto similitudes donde no las había. Si me inventé un amigo imaginario, también pude inventarme además que mi amigo era un elfo o algo por el estilo. Tal vez su aura visible probaba que él era producto de mi imaginación. Decidí avanzar en mi lectura para descubrir qué más había en ese extraño texto.
La sorpresa de Alonso se transformó en curiosidad al descubrir una mirada pícara en la niña, que se apoyaba suavemente en el tronco como descansando, sin alterarse por su presencia en ese lugar. Pese a su ondulado cabello largo y sus finas facciones denunciaban su género, las vestiduras eran de varón. No entendí eso. ¿De varón? Usaba unas panties ajustadas y una chaqueta terciopelada, un cinturón ancho y brillante que la cinturaba y altas botas de cuero hasta la rodilla. Su cuerpo era delgado, de largas extremidades. Ropa de varón es ropa de hombre, pensé, pero no le vi nada raro a su ropa. Ya más grande me enteré que en la primera década del siglo pasado las mujeres no usaban pantalones ni chaquetas. Entonces comprendí que el libro estaba descrito desde la perspectiva de una joven novicia que ha pasado la mitad de su vida oyendo cuentos de viejas y la otra mitad encerrada en un convento. Esa era la descripción clásica de los duendes y elfos. Solamente faltó el sombrero puntiagudo. La extraña criatura sonrió, y Alonso descubrió que él se paraba a solo un par de pasos de la niña, sin recordar haber caminado hacia ella. Sintió como si una inexplicable fuerza magnética lo atrajera hacia ella, manteniéndolos conectados. Cerré bruscamente el libro, sin preocuparme siquiera de marcar la página en que iba. Estaba aterrada. Yo conocía esa energía, la misma que me permitió ascender por huellas de montaña empinada y resbalosa sin caer. Esa energía fue mi cuerda de seguridad, la que me mantuvo apoyada en Fabro. Mi corazón se aceleró por primera vez en varios días. Me sentí transportada a los días previos al fatal accidente, cuando aún era feliz. Una monja de 100 años aún describe en este libro mis aventuras como si ella misma las hubiese presenciado. Me sorprendí. Dejé el libro al costado, sin ganas de seguir leyendo. Aún tenía mucho que ordenar, ya que en el avión llegaríamos solamente a una maleta cada una, y lo demás quedaría guardado en una bodega. Los arrendatarios de la casa llegarían al día siguiente. Eran una pareja de viejos amigos de la tía que tenían 2 niños pequeños. Ocuparían la casa grande, por lo cual en verano, cuando quisiéramos, podríamos viajar y alojarnos en cualquiera de las 2 casitas que hay en la parcela. Fueron construidas para que las habitaran mis tatarabuelos, cuando aún vivían. Están muy bien conservadas, porque Leo las usaba para los visitantes. Amueblamos la más grande con 2 camas, y con lo básico para cocinar y conservar alimentos. Yo quería regresar muy pronto, porque ya extrañaba a mis amigos. A Oli lo extrañaría más que a nadie. Nuestra despedida esa mañana fue muy triste. Él estuvo ayudándome mucho a ordenar y embalar, al igual que tía Sofía. Habíamos pasado casi todas las noches juntos, pero a diferencia de otras ocasiones en que hicimos pijamadas, no conversamos ni nos reímos hasta altas horas de la noche. Él simplemente estaba junto a mí. Oli permanecía a mi lado. Por las noches él estiraba su mano hacia mi cama, junto a la suya, y yo le tendía mi mano. Nos dormíamos tomados de la mano mirándonos hasta que nos vencía el sueño. Incluso creo que Oli me observaba dormir, o que despertaba muy fácilmente, porque recuerdo haber despertado de mis pesadillas y haberlo visto junto a mí con su mano acariciando mi codo. Tomé el libro y lo puse en la repisa. Después decidiría si lo llevaba conmigo o lo guardaba en la bodega. De momento necesitaba dejar de leer. No pensé que en el libro hasta bastante rato después. Había revisado la casa completa con tía Lucy, y luego almorzamos pizza a domicilio sentadas en cajas de embalar. Ella se ausentó un rato por la tarde para realizar unas compras. Me dejó a cargo porque la pareja de arrendatarios vendría en cualquier momento por sus llaves. Como tenía que estar atenta, me instalé en el jardín. Tomé distraídamente el libro. Ya habíamos cerrado la bodega, así que creo que inconscientemente decidí conservarlo. Opté por leerlo en ese momento, ya que no me gustaba leer en los viajes. Trepé al almendro y me acomodé en una rama. El libro se abrió exactamente en el lugar donde había suspendido mi lectura. Como era de suponer, finalmente Alonso y la niña comenzaron a charlar, y no me sorprendió que su tema de conversación fuese la naturaleza.
Hicieron una serie de preguntas y respuestas acerca del bosque y de la montaña tras el bosque. La niña se llamaba Yadva, y sabía mucho sobre la naturaleza de aquel lugar y sobre su historia. Alonso no era un niño demasiado curioso. Prefería explorar. Los versos centrales se referían al lazo afectivo que los unió durante los días siguientes, explorando junto a bosques, cavernas y las montañas, y recogiendo hierbas medicinales. Se me formó un nudo en la garganta al leer esa parte, pero no me detuve. Continué leyendo a pesar de mi pena. Inconscientemente, debo haber creído que si leía cómo terminaba la historia de Alonso y Yadva, comprendería mejor mi propia historia con Fabro. Por otra parte, el poema era hermoso. Los versos eran tan descriptivos que casi podía sentir el bosque en mi jardín. Me sentía atrapada por el cuento, fascinada por cada aventura. El sol había descendido en el cielo cuando casi terminé la historia. Tía Lucy no había vuelto, aunque llamó para avisarme que llegaría cerca de la hora en la que el transfer pasara a buscarnos para llevarnos al aeropuerto, así que debía estar preparada. Me duché y vestí, y me senté en una reposera en el pasto, tomando el sol. Las maletas estaban alineadas en la puerta. Los nuevos habitantes de la casa vinieron apurados y se fueron con sus llaves. De paso, les expliqué un par de trucos con las cerraduras. En ese momento, sin otra cosa que hacer más que esperar, me senté a leer las últimas páginas de la historia. Alonso no había hablado acerca de Yadva en su hogar, porque su familia era muy supersticiosa y creían que el bosque estaba plagado de duendes. Ellos habían programado explorar una caverna nueva. Mi corazón empezó a latir mucho más rápido mientras leía. Irían al atardecer, con el cambio de luces, llevando antorchas que no despedían humo, hechas con patillas de líquenes. La niña instruyó a Alonso sobre cómo recolectar esas patillas secas. Llegaron a la caverna y Yadva no retuvo a Alonso antes de entrar, pero sí le hizo una advertencia. Adentro, ellos dos no estarían solos, y alguien los contactaría para darle a Alonso un mensaje muy importante. En parte se insinuaba hace rato en la historia que el encuentro de los niños no fue casual, y que el pequeño tendría una importante misión que cumplir. Alonso estaba muy nervioso mientras se adentraba profundamente en la tierra, alerta a los bichos que poblaban las paredes de la cueva y a cualquiera que se les acercara. Y Yadva caminaba tranquilizándolo. Le explicó que él era especial, que él había sido elegido cuidadosamente y que ellos sabían que él podría lograr su cometido. Era un gran honor y una gran responsabilidad la tarea que iban a encomendarle, porque concernía a toda la tierra, no sólo a la humanidad. ¿No sólo a la humanidad? Me extrañó. Imaginé que terminaría siendo algo así como el rey Arturo, pero al estilo de la época. De cualquier modo, pronto saldría de la duda. Al cabo de un rato, un resplandor encandiló al niño en medio de las tinieblas de la cueva. Frente a él se alzaba un ser brillante de gran belleza, una especie de dama alta con alas luminosas y un halo de luz en su cabeza. ¡Un hada!, pensé de inmediato. En ese punto comprendí que era un cuento infantil, un cuento de hadas. Yo ya no me consideraba una niña y leer ese libro me parecía un poco vergonzoso. Mi curiosidad pudo más y, pese a que ninguna hada me había encargado misión alguna, aún creía que el libro podría explicar en parte la desaparición de Fabro. O eso al menos era lo que yo creía. Continué leyendo. Alonso levantó su vista con reverencia hacia el bello ser. La reconocía como una reina entre esos seres, siendo Yadva solo una mensajera. El hada le habló, pero lo hizo con metáforas, no directamente. No logré entender los versos, aunque atrajeron fuertemente mi atención y se grabaron a fuego en mi memoria. Cuando el sol de fulgurar salubre acabase, y de su brillo perjuicio hubiere, cuando las aguas vaporicen sin retornare, la floresta esmeralda dorada se tornase, y musto afeneciera en ardiente lecho polvoso.
cuando los signos de la agonizante madre a cada ser en la tierra advirtiere, que en cada hoja resquebrajada expirare, a cada criatura desterrada o extinta vinculada, con todo palmo de heredad por cemento asfixiada. Hablará la madre desde su carne, entre espasmos exasperados los invasores sacudirase, de ira henchida incandescente fuego supurase, de su ajada piel los parásitos expeliese, sus facultades para celarla en grande furor despertase. Furia alada emponzoñando el viento, borboteando en vejada agua, lacerada en hondonadas, llanuras y cimas y zare, por fidelidad barbárica en sus hijos desplegare, sobre sus traicioneros huéspedes arrojare, el ocaso de su existencia, cual muerte polifacética. Mas madre piadosa todavía escuchase desesperado lamento de las indignas criaturas, otrora amados hijos de su seno, si dicho clamor un alma pura encarnase, amante de la madre más que de sus pares fuere. Su hado esculpido en reminiscencias de la madre escuchare, dentro de los 7 portales sepultado en vigilia celosa, de la guardia de la postrimería devotamente custodiado. El alma pía alcanzare y su sino descubriere, de mano del misericordioso artífice guiada. Guardé el libro que anunciaba la extenuante travesía de ambos niños en busca de los 7 portales. Alonso debía realizar el trabajo. Yadva solamente era su guía entre los peligros que afrontaría. El texto finalizaba describiendo la despedida del niño de sus padres, adiós simbólico ya que sus padres nunca supieron que él se marchaba. Jamás me habría imaginado que ya en esa época existían sagas literarias, porque el libro terminaba con esa promesa de nuevas aventuras, quedando abierto a descubrir los pasos del niño en su odisea. Me sentí profundamente frustrada. No solamente se habían destruido mis esperanzas de hallar explicaciones en el libro, sino que además había quedado enganchada con el cuento. ¿De qué hablaban esos extraños versos? Intenté comprender. Lo medité largo rato sin entenderlos, aunque los releí muchas veces. Estaban escritos en castellano, pero el lenguaje era demasiado anticuado para entenderlo. Además, hablaba de cosas que no comprendí. No entendía qué era la madre, con mayúscula. Mencionaba también un alma pía y un misericordioso artífice. No se me ocurrió quiénes podrían ser ni por qué los eventos que anticipaba el cuento requerían de alguien tan bondadoso. El tono de los versos insinuaba enojo, venganza y dificultades. Me recordó en parte al Apocalipsis bíblico, como si fuesen versos proféticos también. Y hasta aquí puedo leer. Se trata del inicio, un pequeño relato que da pie al libro de la autora Fabiola Castillo, titulado Elemental, la saga de los portales. Podéis encontrarlo en Amazon si os ha gustado, y como a la protagonista os ha picado un poco la curiosidad.